¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares de hoy. En su discurso ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, la líder opositora venezolana María Corina Machado criticó la revocación de la invitación a la misión de observación internacional de la Unión Europea para las elecciones en Venezuela. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue declarado culpable de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras era adicto al crack. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha levantado las restricciones sobre la transferencia de armas y entrenamiento a la Brigada Azov, una destacada unidad militar ucraniana. Tras su fracaso de su partido en las elecciones europeas, la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, anunció su renuncia al liderazgo de Sumar, partido de izquierda radical. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que en su discurso ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, criticó la revocación de la invitación a la misión de observación internacional de la Unión Europea para las elecciones en Venezuela, destacando la importancia de la vigilancia internacional y advirtiendo sobre el impacto negativo de la permanencia del dictador Nicolás Maduro en el poder. En su intervención este lunes ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, la líder opositora venezolana María Corina Machado criticó la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, bajo el control de la dictadura, de revocar la invitación a la misión de observación internacional de la Unión Europea para las elecciones del 28 de julio. Machado sostuvo que esta es una señal muy negativa. La líder de la oposición, quien ha sido inhabilitada por el régimen para participar en las elecciones, dijo que la decisión del CNE es una señal muy negativa de lo que el régimen puede estar tramando, pero aseguró que la oposición cuenta con una estructura sólida para defender el voto. Invitó a las representaciones políticas del Senado español a presenciar el proceso electoral en Venezuela, destacando su importancia histórica. El 28 de mayo, el régimen de Nicolás Maduro revocó la invitación al Grupo de Observación Europeo, argumentando que la decisión respondía a razones de soberanía y de intereses del pueblo, probablemente bajo el temor de que los resultados electorales, sin manipulación, favorezcan por mucho a la oposición. Machado subrayó la importancia de un diálogo serio entre el oficialismo y oposición, señalando que están dispuestos a negociar en caso de una transición de gobierno. Criticó la violación de los acuerdos suscritos en el marco del Acuerdo de Barbados, destinados a establecer condiciones políticas y electorales justas. Además, Machado alertó sobre una posible mayor ola de migración si Nicolás Maduro permanece en el poder. Si Maduro pretende permanecer en el poder, lo que podríamos estar viendo es la ola de migración más grande en la historia de Venezuela, dijo Machado, afirmando que una victoria de la oposición detendría la migración y motivaría el regreso de los venezolanos para reconstruir el país. Las elecciones presidenciales de Venezuela están previstas para el 28 de julio, con 10 candidatos en contienda, incluyendo el dictador Nicolás Maduro, que busca su segunda reelección. El principal candidato opositor es Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicos, una sanción que considera ilegal e inconstitucional. Y justamente la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España la persecución política que viene ejerciendo la dictadura de Nicolás Maduro contra los dirigentes del partido 20 Venezuela. Machado remarcó que tienen a 6 personas del más alto nivel de su partido político presos en el Helicoide, el principal centro de tortura del país sudamericano. La respuesta del régimen obviamente ha sido una persecución feroz, no solamente a nuestros equipos. Yo les invito a reflexionar qué campaña política en la historia se puede hacer sin un medio de comunicación difundiendo
nuestros actos, sin entrevistas, sin posibilidad de tener acceso incluso ni siquiera a las radios comunitarias, porque los meten presos, los cierran, donde nuestros equipos a nivel del Estado y la Dirección Nacional o están presos. Tenemos 6 personas del más alto nivel presos en el Helicoide, el principal centro de tortura del país, o asilados y protegidos en la Embajada de Argentina, incluyendo nuestra directora nacional de campaña, la directora de comunicaciones, del proceso electoral, de Relaciones Internacionales, todos presos o asilados. Aún así, hemos seguido avanzando y el régimen también ha ido apretando, ya no solo a miembros de partidos políticos o del comando, han ido contra la gente más humilde. Hace un par de semanas, en el estado Guárico, cuando iba camino al estado Amazonas, al sur de Venezuela, simplemente por detenernos a desayunar en un pequeñísimo y humilde restaurante a orilla de carretera, a las 2 horas llegó el CENIAT, el Instituto de Impuestos, y los cerró y los multó a unas muchachas que no venden ni 3 empanadas al día. Y en otras noticias, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que discutirá las reformas constitucionales propuestas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, incluyendo una polémica reforma judicial. Esta reforma busca reemplazar la Corte Suprema y algunos tribunales inferiores con jueces elegidos por voto popular, lo que podría alterar el equilibrio de poder en México. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que fomentará amplias discusiones sobre reformas constitucionales ya propuestas por su antecesor, incluida una reforma judicial que ha generado inquietud en los mercados. La reforma judicial propone reemplazar la actual Corte Suprema, así como para algunos tribunales inferiores, con un sistema en el que los jueces serían elegidos por voto popular, lo que según críticos citados por Reuters alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder en México. Sheinbaum, hablando en una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la reforma será una de las primeras en aprobarse. Añadió que no creía que las reformas propuestas afectarían el peso, que cayó después de su victoria electoral a principios de este mes. Sin embargo, mientras Sheinbaum hablaba, el peso se debilitó casi un 2%, situándose alrededor de 18.55 pesos por dólar estadounidense en el comercio internacional. Algunas de las medidas son parte de una serie de reformas constitucionales que López Obrador propuso en febrero, que también eliminarían agencias regulatorias clave. En ese momento no causaron preocupación en los mercados, pero los inversores se alarmaron cuando la coalición gobernante se centró en obtener una supermayoría en el Congreso necesaria para aprobar las reformas constitucionales en las elecciones del 2 de junio. La coalición liderada por Morena logró una supermayoría de 2/3 en la Cámara Baja, pero no la alcanzó en el Senado, aunque esos votos adicionales pueden asegurarse mediante negociación. El peso mexicano ha caído un 8% desde las elecciones que Sheinbaum y su partido ganaron de manera aplastante, su mayor desplome desde la pandemia de COVID-19, mientras que el índice principal de acciones del país ha caído casi un 4%. Y por otro lado, la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, anunció su renuncia al liderazgo de Sumar, partido de izquierda radical, tras el duro revés sufrido en las elecciones europeas. A pesar de mantener su cargo en el gobierno de Pedro Sánchez, reconoció la necesidad de abrir un debate sobre liderazgo en su partido. Este resultado se enmarca en las tensiones entre Sumar y Podemos, mientras el Partido Popular de derecha ganó estas elecciones. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España y líder de la plataforma de izquierda radical Sumar, anunció este lunes su renuncia al liderazgo de su partido. La decisión llega tras el revés sufrido en las elecciones europeas. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar, declaró Díaz en una alocución televisada. Sin embargo, continuará en su puesto en el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado, añadió, subrayando la necesidad de abrir un debate sobre el liderazgo dentro de Sumar. En las elecciones europeas del domingo, la extrema izquierda española consiguió 5 escaños, uno menos que en el 2019. Sumar obtuvo 3 escaños, mientras que Podemos, la formación histórica de la izquierda radical, logró 2. Esta elección se enmarcó en las tensiones entre ambas agrupaciones, especialmente tras la decisión de Podemos de abandonar Sumar unos meses después de haberse integrado para las legislativas de julio del 2023. La derecha del Partido Popular ganó las elecciones europeas en España con 22 escaños, interpretando este resultado como la confirmación de un nuevo ciclo político en el país que ha estado gobernado por la izquierda desde el 2018. Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez obtuvo 20 escaños europeos. Cabe mencionar que Sánchez, a pesar de llegar en el segundo lugar en las legislativas de julio, logró formar cuestionadas alianzas en el Parlamento, permitiendo su reelección en noviembre con el apoyo de la extrema izquierda y partidos nacionalistas e independentistas regionales, con votos a cambio de poner en peligro el Estado de Derecho. Por otro lado, la derecha de Vox obtuvo 6 eurodiputados, 2 más que en el 2019. Así, la derecha en España ha conseguido buenos resultados en las elecciones para el Parlamento Europeo, pero los socialistas aún tienen un espacio importante. Continuamos en España, donde el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la curiosa forma de la vicepresidenta Yolanda Díaz de asumir responsabilidades tras el fracaso de Sumar en las elecciones europeas, debido a que aún se mantiene en el gobierno con despacho, chofer y casa oficial del ministerio. Feijóo también criticó a los partidos que apoyaron al socialista Pedro Sánchez para que se mantenga en el poder, entre ellos los partidos nacionalistas, independentistas y de izquierda radical. Escuchemos. Y tercero, porque han caído todos los partidos que apoyan al gobierno en el ámbito parlamentario. Al PSOE ni siquiera le ha valido con absorber buena parte de los votos de sus aliados, y a sus aliados apoyar al señor Sánchez no le ha servido para nada. Porque baja el Partido Socialista, baja Junts, baja Esquerra, baja el PNV y, por supuesto, baja Sumar. Le han comprado el discurso al Partido Socialista en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral. Por ejemplo, nadie entiende que ninguno de todos estos partidos que acabo de referir no le haya pedido ni la más mínima explicación por los presuntos casos de corrupción que están asolando al Partido Socialista Obrero Español. Es evidente que aquí tienen el resultado. Si no quieren denunciar lo que pasa en nuestro país, si quieren ser aliados de aquellos que vampiriza sus electores, allá ellos, pero no creo que estén en este momento para celebrar nada. Por cierto, no me puedo resistir a hacer un brevísimo comentario sobre la señora Díaz. Bueno, hay una curiosa forma de asumir las responsabilidades por un fracaso electoral, que es quedarse con el despacho, con los choferes y con la casa oficial del ministerio. Con estas declaraciones nos vamos a la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en esta edición de Informe Diario para contarles que Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, fue declarado culpable de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras era adicto al crack. Biden fue juzgado por 3 cargos de delito grave: mentir en un formulario federal para comprar un revólver Colt Cobra calibre 38, hacer una declaración falsa a un comerciante de armas y poseer un arma siendo usuario de drogas ilícitas. En Estados Unidos, un jurado en Delaware declaró culpable a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras era adicto al crack.
El veredicto de culpabilidad, emitido el martes después de unas 3 horas de deliberación, culminó un juicio de una semana en el cual los fiscales obtuvieron testimonios de la ex esposa de Biden, Kathleen Bull, y su cuñada Hallie Biden, quienes hablaron en detalle sobre su adicción a las drogas y al alcohol. En Delaware, Biden fue juzgado por 3 cargos de delito grave: mentir en un formulario federal de verificación de antecedentes sobre su adicción al crack para comprar un revólver Colt Cobra calibre 38, hacer una declaración falsa a un comerciante federal de armas de fuego y poseer un arma mientras era un usuario de drogas ilícitas. El jurado lo declaró culpable de los 3 cargos. Durante el juicio, que se da en un momento en que su padre busca la reelección, han salido a la luz momentos oscuros del pasado de Hunter Biden. Los fiscales presentaron testimonios de exparejas, mensajes de texto y fotografías que lo muestran con parafernalia de drogas o parcialmente desnudo. Además de este proceso, Hunter Biden enfrenta cargos de evasión fiscal en California, complicando los esfuerzos de los demócratas por mantener el foco en Donald Trump, que compite por llegar a la presidencia. El juicio de Hunter Biden también ha puesto de relieve un caso aún más grave bajo investigación en el Congreso: sus controversiales negocios en Ucrania. Hunter fue miembro de la junta directiva de Burisma, una compañía de gas ucraniana donde recibió un salario significativo. Los republicanos han alegado que Hunter utilizó la influencia de su padre, quien en ese momento era vicepresidente de Barack Obama, para asegurar su posición y beneficios financieros en Ucrania. Los correos electrónicos recuperados de la laptop de Hunter Biden sugieren que pudo haber facilitado reuniones entre funcionarios de Burisma y su padre, lo que ha avivado acusaciones de tráfico de influencias. Aunque no hay pruebas contundentes de que Joe Biden actuara inapropiadamente, estos vínculos están bajo investigación y podrían ser devastadores para el presidente de Estados Unidos. Y por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha levantado las restricciones sobre la transferencia de armas y entrenamiento a la Brigada Azov, una destacada unidad militar ucraniana. Esta medida refleja la confianza en la Brigada Azov, ahora parte de la Guardia Nacional de Ucrania. Aunque Moscú ha acusado a Azov de atrocidades, no ha presentado ninguna prueba. Este cambio fortalecerá la capacidad de combate de Ucrania en su lucha contra la invasión del régimen de Vladimir Putin. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha eliminado las restricciones sobre la transferencia de armas y entrenamiento estadounidenses a una destacada unidad militar ucraniana. Esta medida beneficiará a la Brigada Azov, una de las unidades más eficaces y populares de Ucrania. El Departamento de Estado aplicó el proceso de selección Lehi a la Brigada Azov, que ha sido absorbida por la Guardia Nacional de Ucrania como la Brigada número 12 de las Fuerzas Especiales. Las leyes estadounidenses prohíben proporcionar equipo y entrenamiento a unidades militares extranjeras o individuos sospechosos de cometer graves violaciones de los derechos humanos. No obstante, según un comunicado del Departamento de Estado, no se encontró evidencia de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la Brigada Azov. Esta es una nueva página en la historia de nuestra unidad, escribió la Brigada Azov en un comunicado en Instagram. Azov se está volviendo aún más poderoso, más profesional y más peligroso para los ocupantes. Hasta la decisión del Departamento de Estado, una disposición en la Ley de Apropiaciones de Estados Unidos prohibía a Azov participar en ejercicios militares occidentales o acceder a armas compradas con fondos estadounidenses. El levantamiento de la prohibición probablemente aumentará la capacidad de combate de la brigada en un momento difícil durante la guerra contra la invasión rusa, ya que Ucrania sufre de escasez persistente de municiones y personal. Los soldados de Azov jugaron un papel clave en la defensa de Mariupol, resistiendo en un asedio y con poca munición durante semanas en la acería de la ciudad portuaria del sur, a pesar de los devastadores ataques de las fuerzas invasoras de Rusia. Moscú ha retratado repetidamente a Azov como un grupo nazi y lo ha acusado de atrocidades, pero no ha presentado pruebas públicas. La brigada surgió de un grupo llamado Batallón Azov, formado en el 2014 como una de las muchas brigadas voluntarias creadas para luchar contra los separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania.
Y durante la conferencia de reconstrucción celebrada en Berlín, representantes de Estados Unidos e Italia anunciaron casi 1.000 millones de euros en ayudas para la recuperación de Ucrania. Este esfuerzo se da en un contexto de continuo conflicto y devastación en el país europeo, afectado por los persistentes ataques rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz y otros líderes durante esta conferencia, resaltando la importancia de estos apoyos para la estabilidad y reconstrucción de su nación. La representante especial de Washington para la recuperación económica de Ucrania, Penny Pritzker, destacó que su gobierno destinará 767 millones de euros para apoyar la infraestructura energética ucraniana gravemente dañada. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció un paquete de 140 millones de euros destinado a la infraestructura, sanidad, agricultura y minería de Ucrania. Además, Tajani mencionó un enfoque cultural importante: la reconstrucción de la Catedral de Odessa, Patrimonio Mundial de la UNESCO, para la cual se asignarán 45 millones de euros. Italia también proporcionará un nuevo paquete militar que incluirá ayudas antiaéreas. El ministro italiano enfatizó que proteger Ucrania es proteger Europa, la democracia y el derecho internacional, reflejando el compromiso de su país con la seguridad y la paz en la región. Este anuncio se produce mientras Italia acoge la cumbre de líderes del G7, en la que el apoyo a Ucrania será un tema central. Con esta información nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para un alto al fuego en Gaza que finalice el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. La resolución, patrocinada por Estados Unidos, recibió un respaldo de 14 de los 15 miembros del Consejo, con Rusia absteniéndose. Esta disposición apoya una propuesta de alto al fuego anunciada por el presidente Joe Biden, la cual, según Estados Unidos, ha sido aceptada por Israel, aunque el primer ministro Netanyahu ha mostrado escepticismo. El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó su primera resolución que respalda un plan de alto al fuego con el objetivo de poner fin a la guerra de 8 meses entre Israel y el grupo terrorista Hamás en Gaza. La resolución, patrocinada por Estados Unidos, recibió el apoyo de 14 de los 15 miembros del Consejo, con Rusia absteniéndose. La resolución apoya una propuesta de alto al fuego anunciada por el presidente Joe Biden, la cual, según Estados Unidos, ha sido aceptada por Israel. No obstante, la posición del gobierno de Biden es errática. Pese a que se ha asegurado que Israel aceptó el acuerdo, el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha mostrado escéptico y ha asegurado que Israel sigue comprometido con la destrucción del grupo terrorista Hamás. Además, Estados Unidos ha intentado presionar a Israel de aceptar el acuerdo, por lo que no queda claro entonces que Israel esté efectivamente de acuerdo con dicha propuesta. Por su parte, el grupo terrorista Hamás acogió con satisfacción la resolución y declaró estar dispuesto a trabajar con mediadores en negociaciones indirectas con Israel para su implementación. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, explicó que Moscú se abstuvo debido a la falta de detalles sobre el plan y la falta de claridad respecto al acuerdo oficial de Israel. La respuesta del país hebreo contra el grupo terrorista comenzó luego de que el 7 de octubre Hamás realizara un ataque sorpresa que dejó unos 1.200 muertos entre mujeres, niños y ancianos y 250 secuestrados.
De esta manera llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchas a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.